Para empezar, voy a hacer una aproximación a lo que era la figura de Frida. Mi conferencia trata sobre cómo la imagen de Frida, alejándose de la persona y de su obra, se ha convertido en lo que es en un icono en nuestros tiempos actuales. Mi conferencia se titula Más allá de Frida, de la mujer al mito. Frida ahora es más conocida que nunca. Su rostro se ha convertido en una imagen potente de gran éxito, confundiendo a Frida con su obra, pasando de la persona al símbolo universal. También se ha convertido en un símbolo que no deja apreciar el ser humano que hay detrás, una mujer que tuvo muy presente la muerte y el dolor en todos los momentos de su vida. A pesar de todo, fue su incapacidad la que le llevó a empezar a pintar. Y a pesar de esto, fue su incapacidad la que la llevó a un mundo imaginario que gracias a su obra, su vida y lo que nos ha llegado, hacen que sea más universal que nunca. La mayoría de sus obras son autobiográficas, que hablan de sus sentimientos y de las diferentes etapas de su vida, pero el dolor siempre estuvo presente en sus cuadros. Su vida fue una vida de dramáticas dimensiones. En esta primera diapositiva, voy a hacer una aclaración. Toda mi conferencia voy a utilizar lo que es imágenes de Frida, pero transformadas, tomadas por otros y reinterpretadas. Únicamente de ella voy a tomar estas dos fotografías y una al final, que además, aunque la de la niña es muy conocida, la de arriba es menos conocida y nos mira a Frida de una forma desafiante. Y es como lo que decía esta mañana Mercedes, siempre nos mira. Su mirada es a veces triste y a veces seductora, pero siempre desafiante, atestigua a su fuerza y resistencia, y su cara nos habla de su extraña belleza, su sufrimiento y su ambigüedad sexual. Indudablemente nos encontramos con los elementos necesarios para construir el mito. Su obra dibuja estos acontecimientos, rellenándolos con otras preocupaciones emocionales e intelectuales y dándoles un filo creativo que sirve quizás de terapia, pero sobre todo responde a los lenguajes vanguardistas de la época en los cuales pretendía encontrar su particular lugar. Frida plasma en su persona y en su obra el mito de lo híbrido, una mezcla de bohemia trágica de la Virgen de Guadalupe y de la heroína revolucionaria. Nos propone una obra que exige la libertad creativa y la subversión de las esperanzas sociales frente al comportamiento femenino. Indudablemente nos encontramos con los elementos necesarios para construir el mito. A continuación voy a hacer un análisis de cómo se construye un mito a grandes rasgos y cómo este pasa a ser un símbolo. Al desarrollar el concepto de mito nos encontramos ante una infinidad de enfoques y conceptualizaciones desde diversos campos de estudios del fenómeno. Se trata de una realidad social compleja que está presente en los diferentes grupos sociales. Los mitos atraviesan el ámbito de la política, de lo social, de la religión, del arte, de la literatura. Es decir, forma parte de la cultura, de la memoria e identidad de un pueblo o un grupo social determinado. Las figuras paradigmáticas son componentes de todo universo mítico y los espacios, al igual que las figuras, adquieren una dimensión mítica ya que cobran significado en esa cultura. El mito tiene una significación profunda en los actores sociales y a través de ese relato trata de encontrar una coherencia a los fenómenos tanto sociales como naturales y a su vez expresar los valores sostenidos por la comunidad. El mito cumple un rol social significativo en la sociedad. Su función es fijar modelos ejemplares, tanto para la participación en los ritos como todas las acciones humanas significativas. Este, como símbolo, tiene su propia lógica, una coherencia que lo hace verdadero y creíble. El mito es una verdad revelada, no se discute ya que es una verdad por analogía. Así el mito es materializado en los ritos donde la comunidad es partícipe de los rituales donde se rememora al ser mítico y se le rinde tributo y venera. En otras palabras, se los reactualiza para tenerlo siempre presente. El mito se remonta a una historia pasada, pero siempre viva, eternamente presente, como es el caso de Frida Kahlo.
Clasifica sus representaciones, las transforma y las totaliza en un sistema. Al ser un símbolo, tiene su propia lógica, una coherencia que lo hace verdadero y creíble. Se relaciona con la intuición y lo emocional y produce imágenes, y de ahí aporta fuerzas simbólicas este tipo de relatos en los grupos que se identifican con él. Por otro lado, los mitos pasan de generación en generación, pero a su vez no se mantienen exactos a lo largo del tiempo. Su eficacia y vitalidad dependerán de reflejar valores actuales, ensamblarlos con los antiguos. Los cambios operan con lentitud y el mito mantiene su núcleo de conceptos que trasciende a lo largo de la historia. Otro enfoque respecto a la lógica de cambio de los mitos, como un producto social de compleja elaboración simbólica, es sometido a las variables históricas de su propia cultura. Así, el énfasis es puesto en las condiciones objetivas, subjetivas, en la cual el mito es expresado. Para la actualización se utilizan los ritos que son intrínsecos al mito. En el caso de Frida, toda su vida de rebeldía, de significación, se mantiene igual que ha pasado con otros mitos y con otros símbolos. Al mito sigue el rito como puesta en escena de ese imaginario, a fin de reducir su polisemia y darle una forma concreta capaz de intensificar con su fuerza unificadora la experiencia comunitaria. Los mitos han variado a través del tiempo. Los seres mitificados han cambiado porque las sociedades contemporáneas no son ajenas a la construcción de arquetipos, ya que estos expresan valores, anhelos profundos de un grupo social. Así, estas construcciones cargadas de simbolismo se pueden transformar, como ocurre en los mitos contemporáneos, en héroes que llevan adelante una utopía, un sueño colectivo, como por ejemplo una sociedad sin clases. En estos casos, como muchos otros mitos contemporáneos, se observa el proceso de laicización, que en el caso de Frida, en apariencia, adquiere un momento de imagen laica, pero luego en su transformación hacia ese mito que construye, como esta mañana hemos visto, se va acercando, deja de un lado el sufrimiento y se va acercando a la Gran Madre, incluso coge alguna simbología de corte cristiano. Y es entonces cuando los seres mitológicos del mundo contemporáneo ya no son dioses, sino personas de carne y hueso, modelos para emular o levantarlos como bandera de una posición política, social o cultural. Es decir, los nuevos mitos pasaron de ser teocéntricos o antropocéntricos como característica central. Que vuelve a una imagen en icono. Las grandes imágenes icónicas no necesitan muchos mitos y leyendas que atraigan a ellas como magnetos. De la imagen más famosa, lo más probable es que nuestro conocimiento sea incorrecto. Y creo que en este caso Frida Kahlo ha sido una gran desconocida en este caso. Algunas veces las leyendas asumen el estatus de una cierta clase de verdad. No hay un grupo de cosas que claramente definan los factores que de manera infalible compartan las imágenes convertidas en icono. Sin embargo, hay tendencias que son recurrentes en varios grados y en varios intercambios. Algunos conciernen predominantemente al significado. Un mensaje simple que al mismo tiempo definitivo resumido, pero que también está abierto a generalidades, rico y de asociaciones de formas variadas, una apertura a clases variadas de enlaces individuales y colectivos, una interacción especial con los valores compartidos, el enfoque a una práctica devota o de culto, la forja de identidades colectivas. Y hay recurrentes pero no invariables características visuales, un sentido de presencia visual que implica algo más allá de la existencia material. Un significado simétrico o de un gran cuidado de balance asimétrico, simplicidad en el corazón de la imagen, claridad tonal y de color, fuerte en la reproducción degradada y haciendo buenas repeticiones como si tuviera un patrón, y es reconocido aun estando fragmentado. El concepto de imaginario constituye una categoría clave en la interpretación de la comunicación en la sociedad moderna, como producción de creencias e imágenes colectivas. Lo deseable, lo imaginable y lo pensable de la sociedad actual encuentra definición en la comunicación pública.
por lo cual ésta se convierte en el espacio de construcción de identidades colectivas a la manera de verse, imaginarse y pensarse como. Estas perspectivas permiten entender las cuestiones de cultura como desde la reflexión de la identidad a reflexión sobre la diversidad. Y ahora, todo esto a modo introductorio, voy a analizar lo que es la marca Frida. Tomando el testigo de las ponencias de esta mañana de Sergio Marín y de Mercedes Arriaga y del debate de preguntas que se ha formulado después de la intervención de Mercedes, es cierto que analizando la pintura y cómo se expresaba Frida, esta fue transformándose desde el confinamiento físico, fue transformándose, tomando a través de las representaciones indígenas, asimilándose a la Gran Madre, a la Pachamama y creando un imaginario en el que podía ser, por así decirlo, libre. Fue creando ella misma su propio mito. Yo esta mañana se me planteó la cuestión de si Frida era capaz, o sea, era consciente de saber si alimentaba el mito o no. Yo quiero entender que su fuerza sí era consciente y que además lo alimentaba y de forma enriquecedora, porque además, aunque decía que no quería volver, sí quería perdurar en el tiempo. Y ahora a continuación vamos a ver un poco lo que es la creación de la marca Frida. Frida es una de las artistas que hoy goza de la inmortalidad. En este proceso y camino, al igual que como pasó con muchos, se vanaglorió e idealizó a su figura como un mito, que como conocemos podría ser que no necesariamente obedeciera a la realidad de los hechos. En su caso, creció en el momento en que México atravesaba el momento más fuerte de la revolución, en el proceso de búsqueda de su propia identidad. Para el momento en que la agitación de los tiempos encontró su calma, los mexicanos se encontraron herederos de una cultura mixta, donde estaba presente la europea, la indígena y la española, por solo nombrar algunas. Las pinturas de Frida son una representación y celebración de este cruce cultural de la identidad. La extensa historia de México se arrastra en el alma de Frida, así sus pinturas son un hilo conector que une el tiempo que ella vivió con el pasado más remoto azteca. Fue una esponja que absorbe los diversos deseos e ideas e impulsos de cada una de las personas que admiran sus pinturas. Ella pudo haber hecho esto en cualquier momento de la historia. Sin embargo, el reconocimiento de su trabajo continúa creciendo, porque su vida es ahora más conocida públicamente por más personas. Algunos han dicho que el accidente la hizo ser artista, tal vez también la convirtió en un icono de nuestro tiempo, pero sin duda ella no hubiera sido capaz de hablarle a las siguientes generaciones. La vida y la obra son inseparables. Como el panteón de otros artistas, ella captura nuestro interés porque la obra y su vida están unidas en una. La mexicana convirtió en icono su propia imagen. Es la pintora que más veces se retrató. Soy el motivo que mejor conozco, solía decir, y fue profundamente fotografiada por profesionales relevantes del siglo XX. Llegó a construir un símbolo a su alrededor, ayudada por la fuerza de su obra pictórica, su personalidad, su forma de vivir y su imagen pública. Buscó el objetivo del fotógrafo para ser captada en las más variadas actividades, trajes y poses, y así fraguó la leyenda de su personaje, intenso y polifacético. Es decir, que Frida pertenecía, como hemos visto esta mañana, su padre era un conocido fotógrafo. Y ella, que además existe un libro con sus fotografías personales, supo utilizar eso y la puesta en escena. Sabía cómo posar, sabía que su imagen era ella y lo utilizó para poder transmitir todos sus ideales y poder vivir. La sociedad crea arquetipos perdurables, mitifica su gesta, inventa fábulas morales, hasta deshumaniza a sus héroes, para que puedan funcionar como modelos socialmente útiles.
libres de la ambigüedad de la vida, y esto es lo que ha ocurrido con la figura de Frida Kahlo. Frida Kahlo se convirtió en un mito por una serie de características que todas unidas fueron lo que propiciaron esto. Estas características son en tres grupos. Su obra, en su vida turbulenta, regida por el dolor, está la clave de su arte. Un hoyo de sus emociones y a pinceladas expresó un sufrimiento y una voracidad existencial que asombra. Su apariencia y personalidad convirtió su supuesta fealdad en una afirmación estética. El uso de atuendos típicos y del lenguaje coloquial se convirtió en el símbolo de la mexicanidad que hoy es. Y en tercer lugar, su militancia política. Su disidencia moral y política trascendió antes que su arte. Encarnó el nacionalismo internacionalista del México de entonces y fue antifascista. La visión de Frida fue pasando no solo de la transmisión de su dolor y su sufrimiento, sino que se empezó a mostrar su creatividad, su alegría y su mordaz sentido del humor. Se la proclamó un símbolo feminista que dedicó su vida a pintar el dolor y el sufrimiento de todas las mujeres. Se las puso como modelo de la libertad sexual y de una forma de vida no convencional. Se la saludó como intelectual que defendía con valor las causas políticas en las que creía, y se la lloró como una mártir que sobrevivió a la opresión del patriarcado o a un mal marido. La imagen de mártir y víctima de Frida es producto de una época en la que la gente busca símbolos feministas. En los 70, cuando se hablaba de revelar los sufrimientos de las mujeres, sus penurias y la violencia que vivían, Frida constituyó un muy buen símbolo. La imagen de mártir y víctima de Frida se introdujo de lleno en esa época en la que se buscaban símbolos. Sus defectos en realidad constituyen buena parte de su fuerza. Hizo de sí misma una obsesión. Su tema favorito era Frida. Era otra cosa, era otra forma de su explotación del dolor. Esa mañana, en una de las intervenciones, Frida se decía que desde sus cuadros miraba a otras mujeres, pero yo creo que también ella se miraba a sí misma, que ella buscaba tuvo una trayectoria de vida que quedó como descolocada en el ámbito social, en el ámbito del hogar, en el ámbito político. Entonces decidió que tenía que buscar su identidad. Y yo creo que en esas miradas, que siempre mira desde cualquier cuadro que se autobiografió, se mira también a ella misma como signo de identidad. Además fue muy patente que de la mayoría de las pinturas de Frida Kahlo, siempre lo que se identifica a su imagen es su cara. Frida tiene cuerpo de ciervo, mujer mecánica, las dos Fridas, pero siempre el símbolo de ella es su cara. Y además ella lo promovió y lo inculcó, incluso sus fotografías. En muy pocas ocasiones Frida ha sido fotografiada de mayor y tampoco se ha pintado ella de mayor. Ella no tenía clara la muerte y que además su símbolo, su identidad, su cara era la que iba a trascender al resto del mundo. Y es por ello que yo, como antes de empezar el turno de preguntas y eso, mi última diapositiva es de las pocas imágenes que he podido rescatar de Frida de mayor. Y su frase que era: soy profundamente quien soy. Aquí vemos a Frida igual en su pose de siempre, con su mirada, pero si observáis, es de las pocas imágenes que encontramos de Frida de mayor. Ahora, respecto a la marca Frida, en los tiempos actuales, bien por intereses estéticos, la moda, productos, bolsos, yo qué sé, todo, han ido utilizando la imagen de Frida como elemento kiss, que tan de moda está ahora. Además, teniendo ejemplos
como los que os muestro a continuación, tan peregrinos como la portada de Vogue. O sea, bebida con la imagen de Frida, zapatillas Converse con la imagen de Frida, cómics, el homenaje de Google, los Simpsons. Entonces, yo, y lanzo ahí la pregunta, la dejo abierta, si Frida actualmente estuviera en nuestros tiempos, aunque ella no quisiera volver y que sabía que iba a ser eterna, ¿qué pensaría Frida de la marca Frida Kahlo? Y ahí os lanzo la pregunta. Muchas gracias. Bueno, yo pienso, en principio, lo primero que pienso es que cuando yo veo a Frida por todas partes, que no son todas partes, ¿no? Son algunas partes, pues a mí me parece estupendo, en principio, porque yo pienso que Frida, como otras artistas, durante muchísimo tiempo, nadie la conocía, nadie apreciaba su arte, ¿no? Y el hecho de que el nombre de Frida esté por todas partes, en principio me parece bien para visualizarla, ¿no? Para que las personas por lo menos se pregunten, bueno, ¿quién es esta Frida?, ¿no? Y por lo menos hagan una entrada en Mr. Google y busquen su nombre, su vida, ¿no? Y se enteren un poco de quién es este personaje. No podemos, por supuesto, echarle a Frida la culpa de la marca Frida, ¿no? Porque obviamente cuando uno deja este mundo, pues los que vienen detrás son los que utilizan lo que la persona ha sido, ¿no? Pero yo creo que en el caso de Frida, como ha pasado también con otras mujeres, pues Frida ha sido instrumentalizada, ¿no? No sé, desde un punto de vista político, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, se coge de Frida lo que se quiere resaltar, ¿no? Desde el punto de vista político, pues sus ideas políticas, los cuadros en los que ella de alguna forma se compromete a nivel social, ¿no? Quiere pintar la realidad de las masas mexicanas, un poco siguiendo la misma línea que su marido. Y ha habido un poco de instrumentalización de esa Frida, ¿no? Mientras que, dijéramos, solamente ahora podemos de alguna forma valorar un poco todos los aspectos de Frida, ¿no? O eso es lo que se pretende desde algunos estudios, ¿no? Es decir, estudiar a Frida desde Frida y no desde otras circunstancias, no utilizar a las mujeres como excusa para, ¿no? Como bandera para, ¿no? Que es una forma de utilizarlas, pero luego también de olvidarlas y de darle sombra, ¿no? Que es un fenómeno que sucede siempre, porque claro, México ahora tiene Frida, pero cuando Frida estaba viva, a México le importaba 3 pitos Frida, dicho malamente, ¿no? Como sucede muchas veces que las mujeres vienen instrumentalizadas por el nacionalismo. Es decir, si hay una mujer, iba a decir Agustina de Aragón en España, ¿no? Enseguida viene utilizada como icono para el nacionalismo. Es decir, nuestra nación es talmente grande, es talmente potente que no solamente tenemos héroes, sino que también tenemos mujeres, ¿no? Artistas, mujeres, porque la mujer artista, la mujer patriota es una rareza, ¿no? Entonces es como algo más, ¿no? Como algo que da mucho más valor, pero solo en ese caso, porque una vez que ya la canonizamos, ¿no? Después ya no se va a analizar ni a estudiar nada de su obra. Y entonces tenemos como esta grandísima contradicción. ¿Cómo se puede explicar que Frida esté en Los Simpson, en esto y en lo otro, y que no haya, por ejemplo, un estudio crítico sobre la obra de Frida? Sobre eso, ¿no? Lo que hemos dicho. Entonces, esto ya nos da una idea de cómo circulan los mitos femeninos. Los mitos femeninos circulan como a un nivel popular, pero luego esos mitos no tienen una consecuencia, por ejemplo, ¿en dónde? En los estudios prestigiosos, en la academia, por ejemplo, ¿no? No sé si me estoy explicando. Sí. Entonces, es como todo. Hay una marca Frida, pero en realidad luego Frida es la gran desconocida, ¿no? Porque aparte de su cara,
y de esos elementos kitsch, ¿no?, que tú has puesto en relevancia, pues hay poco más, no hay después dijéramos, un análisis profundo de quién era Frida Kahlo, cuál es el significado de su obra y qué es lo que verdaderamente ella quería transmitir, ¿no? Porque siempre es mucho más fácil, como dice Virginia Woolf, tener un icono femenino que tú lo doblas para donde quieres, que tener una mujer de carne y hueso, ¿no? Una mujer de carne y hueso es mucho más difícil transformarla en icono, y de hecho para ser transformada en icono hay que morirse primero. Esto lo digo porque si no, no se puede una ser transformada. Cuando yo me he enfrentado a este trabajo y he empezado bueno, se podría hacer una tesis sobre él. Sí es cierto que hay como una mezcla de todo, ¿eh? Su obra, la escritura es muy desconocida, las imágenes, los elementos usados por las marcas, pero yo creo que es verdad que hay que hacer estudios y además con unas perspectivas distintas. En la comercial no voy a decir las perspectivas feministas porque me voy a mantener al margen, pero se estaba analizando y se está perdiendo lo que es, si es cierto que hay que hacer estudios separando la persona, su vida, porque además el elemento ese morboso de era bisexual, era no sé qué, tomaba, eso es como quitarle importancia a lo que eres, esa figura. Entonces hay que hacer estudios serios, hay que hacerlos, yo creo, o a mi humilde entender, separando, o sea, la vida, o sea, no, la pintura por un lado, ella por época le tocó vivir era coetánea con o sea, la metieron en el grupo de las surrealistas, pero ella siempre estuvo en contra, porque ella era Frida, es como lo que dice, soy profundamente quien soy, pues porque por bagaje de vida había llevado a un posicionamiento en su vida que era así y punto. Entonces hay que hacer esos estudios separados, escritura por un lado, pintura, separarlo de los chascarrillos de la vida personal, porque además actualmente, ¿qué más da? ¿Qué nos da igual? Personas y punto. Y que, en mi opinión, si Frida estuviera actualmente aquí, pues yo creo que estaría encantada, porque ella fomentó para hacerse visible su forma de ver la vida, su imaginario unido con su realidad, todas esas poses, esas miradas, el atuendo indígena lo readaptó a ella. En la primera diapositiva también veíamos que durante una época también mezcló lo masculino con lo femenino, la naturaleza, todo eso lo va mezclando ella, dándose su propia identidad. Entonces yo creo que ella, con las herramientas que tenemos actualmente, pues llegaría más allá, infinito y mucho más allá. Entonces yo creo que estaría encantada y poco más. Yo creo que quienes hemos asistido a la teleconferencia de hoy, no sé, creo que nos llevamos una idea de Frida muy completa, tenemos mucha curiosidad, creo que también la duda y la reflexión que se ha levantado creo que son buenas, y también en referencia a lo que decía Zaira, sí, la marca Frida probablemente a ella le encantaría, ¿no? Como le encantaría también paralelamente a nuestra reflexión, en nuestro estudio académico, ¿no? Que haya las dos cosas, que esté muy fuerte la marca Frida, porque por lo que he aprendido hoy, he visto que, no sé, tengo la idea de un artista que cada día, diariamente, tenía la necesidad como beber, como respirar, de autodefinirse cotidianamente con su obra, autodefinirse tanto en lo simbólico, ¿no? Como lo que hemos visto con Mercedes, tanto en lo estético. Así que, ¿no? Quizá las dos cosas, la fuerza de la estética de Frida puede ser un estímulo también para profundizar los estudios y no solo sublimarlo, obviamente, para los fines comerciales, ¿no? Yo creo que eso es un poco, ¿no?, la sensación que he tenido hoy. Bienvenidos sean, ¿no? No, yo quería recordar que Frida forma parte de esa generación, ¿no?, de
intelectuales, artistas, aunque ella diga que no es surrealista, quiera o no quiera, claro. Pero vamos, es surrealista sui generis, ¿no? Pero ella dice no soy surrealista porque ella no se identifica con los hombres surrealistas, pero ella sabe perfectamente que ella es surrealista, porque además ella está siempre con los surrealistas, ¿no? Todas sus amigas son surrealistas. Cuando viene a Europa tiene el afaire con Breton, ¿no? Que es el que hace el manifiesto surrealista. O sea, ¿cómo no va a saber ella que es surrealista? Está claro que lo sabía perfectamente. Y es que su generación, que es la generación que son los vanguardistas, tienen un componente muy importante que no hay que olvidar, que es el exhibicionismo. O sea, ellos son unos enfants terribles, ¿no? Y como tales, como que se consideran a sí mismos, ellos van por el mundo haciendo trastadas, o sea, haciéndose notar. No son artistas, ¿sabes? Que se van ahí discretos o con la corbatita. Entonces, no sé, Dalí, ¿no? Pues ya veis que extravagante, ¿no? Todo el tiempo enseñándose para acá, para allá, ¿no? También él bisexual, con este, con el otro, con la otra, con él, ¿no? O sea, todos siguen un patrón que es, dijéramos, bastante común a toda la generación, ¿no? Claro, pero mientras que sabíamos mucho sobre la vida de los surrealistas, de cómo era su vida un poco desordenada, extravagante, ¿no? Sabíamos muy poco de cómo era la vida y la obra de las mujeres surrealistas, ¿no? Porque mientras que a un artista como Dalí y otros se les concede tener muchísimas amantes, tener experiencias sexuales, drogarse y todo lo que sea, esto ya se concede menos a las mujeres, ¿no? Porque, en fin, es como quedar ahí como una especie de monstruas, ¿no? Entonces, esa componente de exhibirse está clarísima también en Frida, ¿no? O sea, tengo que ese teatro de aparecer delante del mundo, ¿no? Lo que un poco claro, una puesta en escena. Exacto, la puesta en escena. Todo el tiempo ella hace una puesta en escena de sí misma, de su propio mito. También porque toda esta generación y sobre todo las mujeres se dan perfectamente cuenta de que son unas raras, de que son unas mujeres súper extrañas, como ella misma decía esta mañana. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Una mujer que se diferencia de las demás porque es diferente, ¿no? Porque ha hecho elecciones diferentes en su vida. Entonces, esa idea de la rara, la extraña, la extravagante, eso las mujeres lo sienten muchísimo más que los hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres son mucho menos, ¿no? Y además no tienen el apoyo unas de otras, no pueden formar, dijéramos, la piña, aunque luego se va a descubrir que entre ellas sí tienen relaciones, pero no tienen ese poder que tienen los hombres, que es el poder después de todos los hombres, los surrealistas, luego tienen amigos en la academia que son los que hacen los ensayos sobre sus obras, ¿no? Y llevan, de alguna forma, inmortalizan y meten el arte masculino inmediatamente como en el arte que hay que conservar, ¿no? Mientras lo que hacen las mujeres, sí, son un poco locas, ¿no? Estas chifladas, ¿no? Un poco así. Y vamos a tardar años en que su obra pueda ser analizada, comprendida y llevada como a las altas esferas, ¿no?